Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Empezamos otro programa en vivo en este Instagram llamado El Geronto Javier. Vamos a esperar a que Verónica se conecte para poder empezar nuestro programa en vivo sobre un tema muy especial. eh, Muy especial, en donde vamos a hablar acerca de los hogares de personas mayores. Ya hemos hecho hartos programas, hemos hablado de personas que han escrito, de personas de centro diurnos, como ahí se acaban de conectar, del Masama. Hemos hablado de fundaciones, etcétera, y llegó el momento de hablar de los hogares. Estamos intentando abordar todos los temas, así que, bueno, vamos con... Vamos a ver si se conecta Verónica. Hola Verónica, Buenas tardes, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, qué placer. Por lo menos por acá nos vamos a ver. Qué bueno, sí, primera vez que nos vemos para contarle a la gente, sí, Es verdad. No hemos hablado, pero vernos no. claro, perfecto. ¿Cómo estás Verónica? Tú estás en Uruguay, ¿verdad? Estoy en Montevideo, Uruguay, que es la capital de Uruguay. Perfecto. ¿Y cómo está allá? ¿Está muy nublado? ¿Está con sol? ¿Cómo está por allá? Hoy es una tarde, ya la tarde, que está caluroso, había 25, 26 grados, pero es un día que Uh, está húmedo. Esperamos tormenta para el día de mañana. tormenta, ya. Pero mañana no trabajas. Sí, trabajo, sí, cómo no. Oh, wow, ya, Bueno, ahí pero vamos a hablar de eso. a la tarde ya estoy en casa, así que bueno, no importa. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué Mira, temperatura tiene? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué temperatura tienen por ahí? ¿En qué época del año están? ¿Están en primavera Eh, también? sí, nosotros estamos en primavera y el tiempo ahora hay 16 grados. Está más o Ah, está menos fresco. claro, sí, sí. No, nosotros estamos pasando por una tarde calurosa, pero linda. Nos hace pensar que ya se viene el verano. Sí, 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 nos falta poco, falta poco. Pero no sé si pasa allá en Uruguay, pero acá como que se nubla y después sale el sol y después se nubla, y en el mismo día, ¿sí? Así pasa acá también, no te preocupes. Nosotros tenemos un clima muy húmedo, ese es el problema. Nuestras temperaturas, cuando se elevan, generalmente son muy húmedas. Claro, perfecto. Mira, ahí empezamos a saludar a la gente, a 101, Gualañé, Tercera Edad APP, que ahí me etiquetaban hartas cositas, lo hemos difundido, muy buen material. Techera.victoria, Esa es hola, una buenas tardes. de Uruguay, Ah, saludos Techera, mucho gusto. una de Y las cuidadoras. Bernardita, y Bernardita Bienestar, perfecto. Qué Ahí bueno, tú me vas diciendo para mandarle salud y todo eso. Esto va a ser como bien, bien dinámico. claro que sí. Les comentaba a la gente que por lo que habíamos visto en el afiche y por lo que nos habíamos puesto de acuerdo, era que vamos a hablar de los hogares. Sí, acá en Chile se habla de LA, que son los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, aunque ya no se dice Ujú. adulto mayor, se dice persona mayor, pero eso no se ha cambiado la sigla, así que vamos a usar el concepto que hay nomás. Bueno, hay que Pero ir. antes de eso, claro, pero antes de eso, cuéntanos un poquito, Verónica, quién eres tú para que la gente te conozca. Cuéntanos un poquito de Bien, ti, desde dónde nos vas a bien. hablar. Bien, bueno, yo soy Verónica Vanegas, soy enfermera hace más de 25 años y desde el momento que me recibí vi que lo que me gustaba en realidad era todo lo que tenía que ver con las personas mayores, porque comencé trabajando como un geriatra en el interior de mi país, no estaba acá en Montevideo, sino que estaba en el interior. Y bueno, es algo que me encantó, me gustó muchísimo, así que a partir de ahí no paré en seguir formándome. Y hoy en día, bueno, creo que me formé en todos los temas que tienen que ver con las personas mayores, pero más allá de la formación académica, también la experiencia que hace 25 años que trabajo con personas mayores, tanto en establecimiento de larga estadía, que acá en Uruguay se denominan LPM, como también en el domicilio y haciendo actividades
promoviendo el envejecimiento saludable en las personas mayores. Y bueno, y también formo cuidadoras desde la capacitación, desde una escuela de enfermería. Así que bueno, creo que en ese tema estoy bastante ayornada, me parece. Qué Pero lo más bueno, importante de la formación es que, ya te digo, la experiencia y que me gusta muchísimo, me encanta. Trabajar con personas mayores me hace bien, me siento bien. Y si estoy de mal humor y voy a trabajar, ya a la vuelta me siento bien, que es qué importante. bueno, qué bueno. Nosotros tenemos como ciertas dinámicas acá en este programa en que como trabajamos contra el edadismo, que significa, por ejemplo, que tú por cierta edad tienes que hacer ciertas cosas, Exacto. nosotros rompemos con eso y preguntamos al tiro la edad para no tener complejo, para no tener nada. ¿Cuántos años Mi tienes edad, tú, Verónica? tengo 53 años y me encanta, amo mi edad y no tengo ningún prejuicio con eso, al contrario. Creo que estoy muy agradecida a la vida porque todos estos años no tengo nada de qué arrepentirme y lo volvería a pasar de la misma manera. Y así Qué llevo mis bueno. canas también porque soy una persona que no se tiñe el pelo, ni tampoco lo va a hacer porque acepto justamente eso, el pasar del tiempo, que es importante y que es lo que nos da también lo que somos como personas. Claro, qué bonito que escucharlo así, sobre todo, digámoslo, de que a veces las mujeres, sobre todo, tienen estos complejos más de la edad, ¿sí? Eh, Es Verónica, importante entonces, el paso del tiempo, ¿no? Tenemos una historia de vida y en cada etapa de la vida yo siempre digo que nosotros nos subimos a un tren donde vamos caminando, ¿sí? Y a algunos nos va a tocar bajar en la última estación y o no, y los otros nos vamos bajando en el camino. Bueno, y veremos hasta cuándo ese tren nos lleva, pero hay que disfrutar en todas las estaciones. qué bueno tener esta mirada bien positiva, bien Sí, optimista, ¿sí? sí, ni que hablar. Verónica, y cuando tú me cuentas o cuando tú nos cuentas eh, de que tú trabajas con cuidadores, que los capacitas, son estos Sí. cuidadores, acá en Chile, corrígeme tú, pero acá en Chile hay dos tipos de cuidadores, que es el Ujú. cuidador formal, que es el que se le paga, que él va a hacer un servicio, etcétera, y el informal, que puede ser algún familiar, etcétera, que le toca hacerse cargo de algún familiar Sí. o alguna persona. ¿Tú trabajas con ambos o con algunos nomás? Cuéntame un poquito qué es lo que tú haces. Sí, me ha tocado trabajar en domicilio, hacer abordajes en domicilio en personas mayores que vivían en su domicilio, entonces he tenido que capacitar a la familia, que son los cuidadores principales, que son los cuidadores no formales, y me ha tocado capacitarlos a ellos. Y también la otra parte, capacitar al personal formal, que es aquel que recibe un salario por hacer esa tarea. Pero me ha tocado estar de los dos lados. Si bien es diferente y cuando uno va a un domicilio ve una realidad diferente a cuando trabaja en un centro de larga estadía, pero muchas veces en el domicilio la familia necesita más que formación, también apoyo, información, saber que no están solos, cuáles son las redes que tienen que formar. Y es importante ese abordaje que también tenemos que hacer en el domicilio más allá de cuando ingresan a un centro de larga estadía. Nosotros, y yo desde que trabajo con personas mayores, tengo como establecido realizar los abordajes en el domicilio antes que ingresen al centro de larga estadía. Para nosotros es una gran diferencia si nosotros comenzamos a trabajar con ellos y con la familia en el domicilio antes de que ingresen a la residencia, porque ya ingresan a un lugar donde es conocido, con personas conocidas, entonces se sienten mucho más cómodos. Y hay una gran diferencia cuando se hace ese tipo de abordaje. Claro, mira, ahí te saluda Lucía Alba 784 que dice, buenas tardes, soy de la privilegiada de tener a Vero como la persona que nos capacita y compañera de trabajo. Bueno, Saludos muchas ahí, gracias. Lucía. Muchas gracias, Lucía. Sí, ella es otra de las cuidadoras que trabaja conmigo y que se viene formando hace mucho tiempo. Perfecto. Y cuando hablamos de formación, porque claro, el cuidador hace de todo, digámoslo. Sí, o sea, Sí, desde exacto. cambiar pañales, Sí, sacar lo que sale en los pañales, hasta apoyo psicológico, todo, todo. sí, sí. Pero, ¿cómo tú capacitas a alguien? Cuéntanos un poquito La, de eso. forma- la formación integral tiene que abarcar absolutamente todas las áreas, desde la parte técnica, desde saber cómo cambiar un pañal, cómo higienizar,
cómo realizar un baño en cama, cómo realizar un baño en ducha, cómo alimentarlo, cómo realizarle un lavado bucal, cómo lavarle la cabeza, cómo mantenerlo limpio, en buenas condiciones, pero también todo lo demás que es el apoyo y el acompañamiento emocional y psicológico que tienen que realizar con esa persona que están cuidando. No es solamente lo técnico, por eso hablamos de cuidado humanizado, nos centramos a la persona y esa persona necesita un cuidado integral y es lo que nosotros brindamos. Por lo tanto, el cuidador se forma en un cuidado totalmente integral en todas las áreas, desde lo técnico hacia lo emocional y lo psicológico y también lo espiritual, que es importante, porque quienes trabajamos con personas mayores trabajamos con la muerte, sabemos que es la última etapa de la vida y desde ahí estamos acompañando. Por lo tanto, los cuidadores también tienen que estar formados en esa área para saber qué hacer cuando sucede la muerte de una persona en el residencial, saber, más allá del protocolo técnico, qué hacer emocionalmente también para apoyar a la familia y también apoyarnos entre nosotros como equipo. Eso es fundamental. Claro, la otra vez en estos, en este Instagram que estamos llevando adelante, uno empieza a conocer ciertas personas, etcétera, y me acuerdo que una vez nos comentó Andreina Méndez, que ella es asesora funeraria. Igual es un Ah, tema bien complejo porque es como, bueno, o sea, el familiar dolido por todo esto, por todo lo que está pasando, ella le aconseja más o menos cómo tiene que hacerlo, etcétera, pero igual es un tema como complejo. Yo me ponía a pensar cómo uno asesora a alguien en un tema tan delicado y también cómo tú abordas como cuidadora esos temas, porque igual es complejo, ¿sí? O sea, que fallezca una persona en esas circunstancias es más o menos normal, porque ya está en lo último, en lo último, no por la edad, sino que por el tema de salud, pero ¿cómo tú le ayudas a alguien como a prepararse para ese escenario? Sí, igual es bien complejo, ¿no? a ver, lo más importante es amar la vida, ¿no? Aceptar la vida como es. Y sabemos que la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte, y que la muerte es la etapa final de la vida. Que todos, si es algo que tenemos seguro, es que esa parada la vamos a hacer todos, como yo te digo. Claro. Cuando nos subimos al tren, esa parada nos va a tocar a todos. Y desde ese lugar también tenemos que apoyar y apoyar a esa familia que está pasando por una etapa difícil. Desde ese lado, con mucho respeto, uno puede llegar a la familia. Siempre desde lo emocional, dando todo el apoyo necesario. Y la familia, si bien es muy complejo para ellos, es importante apoyarlos en ese momento de dolor, porque hay hijos que no aceptan la muerte de sus papás, hay nietos que no aceptan la muerte de sus abuelos, y ese trabajito también es parte de nosotros, parte del cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no solo trabajamos con el residente, sino trabajamos con su entorno. Y ese entorno son los cuidadores que están cuidando, la familia que apoya, las visitas que tiene, todas esas personas tienen que estar apoyadas por nosotros, porque eso es lo que nosotros ofrecemos como cuidado. Por eso hablamos de cuidado integral. Y si es algo complejo, sí lo logramos porque lo hacemos desde el respeto, desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, no imponiendo jamás, sino motivando, estimulando, dando información, ofreciendo oportunidades de apoyo. Y desde ese lado la familia queda agradecida porque siente que no están solo en ese camino, sino que tienen a mucha gente que lo está apoyando. Y es un momento complejo, sí, es muy complejo. Pero cuando uno aprende a amar la vida, como yo te digo, y aceptar la muerte como la última etapa y algo que nosotros vamos a llegar, lo toma como algo, entre comillas, más natural. Y llegado ese momento, uno agradece el tiempo que pasó con esa persona, hace su duelo, lo suelta y sigue adelante. Porque esa es la manera como la tenemos que trabajar. Claro. No, súper interesante lo que nos comenta, porque, claro, como tú dices, o sea, todos nacemos y todos vamos a morir. Y lo que pasa entre medio, eso ya es incertidumbre, si nadie sabe, pero dos cosas son Eso lo seguras. decidimos nosotros, eso lo decidimos nosotros. Uno decide cómo vive. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de persona mayor, de gerontología, de geriatría, que también empecemos a hablar de esto en edades más tempranas. ¿Por qué? Como yo siempre digo, no nos podemos empezar a cuidar a los 65 años. Nos tenemos que cuidar antes para poder llegar a esta etapa de la mejor manera posible y poder vivirla de la mejor manera posible.
que sea una etapa de oportunidades, de vivir la vida de otra manera, ¿sí? Y eso va a ser lo que me va a llevar a que yo me muera feliz y me muera contenta y sin ningún debe con la vida. Por eso estos temas también hay que abordarlos antes, en etapas más tempranas. Perfecto. Y por esto apenas llevamos 10 minutos y ya lo tocamos. Sí, ya lo abordamos de una. Sí, no nos vamos con rodeo acá. Mira, eh, cuando hacíamos el afiche, cuando conversamos de los temas a tratar, tú me hablabas de esto de los cuidados humanizados, pero en centro de larga estadía, como en específicamente en eso. Y te quería preguntar porque, claro, cuando uno conversa con personas cuidadoras, Ujú. eh, se sienten como muy contentas de trabajar en un hogar, porque es como un trabajo bien institucional, bien correcto, pero a veces cuando uno habla con familiares que tiene a su ascendiente, a su abuelo, a su padre, como que está a punto de irse al hogar, o sea, todavía está en la casa, pero dice, bueno, en poco tiempo más se va a ir a un hogar, tienen como ciertos recelos. No sé si eso Sí. pasará en Chile nomás o pasa en Uruguay. No, pasa Pero, en todos lados y en Uruguay pasa también. A ¿y la por qué familia le pasará cuesta eso? muchísimo. Le cuesta muchísimo porque sienten que los están abandonando. Entonces aparece la culpa. Y la culpa es lo que los hace que una familia que está ya pasando por grandes momentos de estrés y tiene una persona en el hogar, por ejemplo, con una demencia ya severa, la familia está estresada, no puede con esa situación, no conoce ni sabe qué hacer en esa situación. Cuando nos tocan la puerta en la residencia, ya vienen estresados. La familia y esa persona mayor, demenciada, también viene estresada. Entonces, esperan la ayuda a último momento, porque creen que lo pueden resolver, porque piensan que si lo llevan a un residencial van a hacer mal, ¿sí? Que los van a abandonar. Nosotros ahí también hacemos un gran apoyo, porque les explicamos que en realidad lo que ellos ganan es en calidad de atención, en calidad de vida para la persona, pero en calidad también de compañía para ellos, ¿sí? Porque van a disfrutar a la persona desde otro lado, ya sin preocuparse, ¿sí? Si toma la medicación, si se baña, si está bien o si está mal, porque hay un equipo que se va a ocupar de eso. Y ellos para lo único que van a ir van a ser para visitarlos, para estar con ellos, para compartir tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacerlos entender, que en realidad la residencia es una buena opción. Hoy en día tenemos residentes, personas que han elegido ingresar a la residencia para envejecer con sus pares. No porque tengan una enfermedad crónica, no porque tengan un deterioro, sino porque quieren envejecer en compañía. Antes, antiguamente, si vamos atrás en el tiempo, estos llamados hogares en realidad era solo para personas que tenían alguna discapacidad o tenían algo funcional o una enfermedad crónica que sí o sí tenían que ingresar a un residencial. Hoy en día no, eso ha cambiado, ese concepto de institucionalización cambió. Hoy tenemos personas que deciden por sí mismas entrar al residencial. Entonces, como que ha cambiado los modelos de atención y los modelos de institucionalización. Nosotros acá en Uruguay tenemos centros de larga estadía que son privadas, ¿sí? Que son con fines de lucro, y aquellas que son sin fines de lucro, a los que sí les llamamos hogares. Acá en Uruguay, en los hogares, aquellos centros sin fines de lucro, o sea que tienen alguna ayuda estatal. Sin embargo, las residencias privadas sí se les llama residencia porque son con fines de lucro, porque son de personas privadas que abren un centro residencial. Nosotros acá en Uruguay cada vez tenemos más centros residenciales porque somos un país muy envejecido. ¿Sí? En el Claro. último censo, que fue en el 2023, se constató que había una población de 4.500.000, un poquito menos, esa es la cantidad de habitantes que tenemos en Uruguay, pero que el 16% de esa población son personas mayores. Y eso se Wow. va a ir en aumento, sí, somos un El país muy envejecido. 16%. El 16% del total de la población son personas mayores, o sea, es un Mira, montón. en Chile, para que tengamos más o menos la misma referencia, cuando se hizo la CACEN, que es una encuesta que se busca examinar el tema de los estratos sociales de hogares, ¿sí? Eh, Estamos intentando ocupar la palabra más neutra posible para entenderlo bien con Verónica, ¿sí? Así que me perdonan si de repente hay alguien que no entiende muy bien. Pero cuando se hizo esa encuesta,
salió que más o menos el 20% de la población en Chile era persona mayor, 20. Y después con el censo que se hizo ahora, bajó un poco, pero los mayores los contaron desde 65. Y la ley dice Claro, acá en Chile que es desde 60. Entonces ahí quedaron claro. 5 años que uno dice, el censo no los contó, pero en verdad son mayores. Sí, entonces Claro. igual es como que está ahí como, hay un 20% que es grande. Sí, más o menos. Acá en Uruguay también es a partir de los 65 años se considera persona mayor, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que muchos a los 65 años ni siquiera han comenzado la etapa de la vejez, porque eso no es algo cronológico, sino que es algo funcional, que sabemos que hoy no tenemos que hablar de personas mayores simplemente porque tengan 65 años, pero bueno, entre comillas, como yo te digo, legalmente a partir de los 65 años acá en Uruguay se les considera personas mayores. ¿Tá? Y nosotros tenemos dentro de esta población que es tan pequeña, dentro de todo, tenemos un 16% que son personas mayores, pero además tenemos un montón de personas centenarias. Antes teníamos menos, ahora tenemos casi 1000 personas en todo Uruguay que son personas que han cumplido 100 y más. Y eso es un montón. ¿Por qué? Porque ganamos en calidad de años, por supuesto, y es muy importante. El tema es que tenemos que sostener toda esa calidad de atención a las personas mayores, porque hay personas mayores que envejecen con enfermedades crónicas, con problemas funcionales, problemas económicos, ¿sí? Entonces, yo creo que es un gran desafío que tenemos a nivel nacional de poder atender y darles la mejor calidad de vida a esas personas mayores. Y la verdad, Claro, siempre mi pregunta es si lo vamos a poder sostener estas, esta nueva longevidad que se está viendo a nivel mundial, pero que lo estamos viviendo nosotros en nuestro país hoy, y que ustedes seguramente también lo están viendo en Chile, lo están viviendo en Chile. sí, mira, estaba buscando el dato, no es para comparar qué país es mejor ni peor, sí, no tenemos en esa No, discusión, no, ¿sí? no, para nada. Pero en Chile tenemos 6.716 personas mayores de 100 años. O sea, ¡Wow! Un uno montón. empieza a colocar los números, porque claro, uno puede Exacto. decir, no, hay muchas personas, pero cuando uno dice hay 6.700, Wow. es ¿Qué alto. Por tipo de ejemplo, población tienen ustedes ahí? población en Chile, al tiro. Sí. Déjame buscarlo para darte el dato exacto. Población Primario, en Chile, poquitas, somos, 19, 19 millones, 7. claro, Pongamos 20 millones, ¿sí? claro. Nuestra población no alcanza a 4.500.000, o sea que ustedes tienen un montón de población y evidentemente que van a tener muchas personas mayores también. Claro, ustedes cuántos son, como 4 millones, ¿no? 4.500.000, un poquito menos, ponele, pero más o menos por ahí. Claro, Somos poquitos, somos poquitos. la población mayor en Chile son como 3 millones 8. Entonces imaginemos que casi todo Uruguay tiene más de 60 años. Imaginemos, ya, esa es la población que hay en Chile. Wow, Wow, imagínate, sí, la verdad, un país, sí, total. Y por eso es que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo nos preparamos nosotros para esa nueva claro, longevidad? Si estamos preparados nosotros, los que trabajamos en gerontología, para apoyar toda esa población y todo lo que nos viene como desafío. Por eso que tenemos que tener preparado, tenemos que formarnos, tenemos que saber en qué estamos para poder atenderlo de la mejor manera, porque ganamos en años, pero necesitamos ganar en calidad de vida también. claro. Saludamos a Más Ama de Calama, al programa Más Autovalente, le mandamos toda la fuerza. Aquí en terreno, la Camila Palma, mucho gusto. Javiera Burúa, que estuvimos con ella también en un live. Qué Liliana lindo. Aranda, mucho gusto. También fue E. una de mis alumnas. Perfecto, E.23.gg, ¿será algún colega tuyo, Verónica? Podría ser. A veces viste que el Instagram no Ya, dice el nombre, entonces como que uno claro. entra. Saludamos a Valeria Carmona, trabajador social, Dark Spider, que es Ricardo, buenas, Javier. A Iván Masper, un compañero del colegio. Y a Einar Mendoza. Gracias, Perdón. Liliana, por el saludo. Muchas gracias. Liliana, placer escucharte, profe, dice Liliana Aranda, mucho gusto. Gracias. La otra persona que no leía bien era Einar Méndez Sala.
Ah, Un gusto, Einer. Entonces, sigamos hablando de lo que estamos hablando. Entonces, tú aconsejas que, por ejemplo, o qué crees tú cuando esa persona que está bien, está autovalente, igual pueda tal vez como internarse? O qué crees tú de eso? pero hoy en día, como te hablaba, han cambiado los modelos residenciales. Si nos vamos a España, tenemos un montón de lugares, ¿no? Que son mucho más modernos, que están adaptados para personas autoválidas, para personas independientes, ¿sí? Y tenemos también de la otra parte, ¿no? De los modelos que atienden a las personas con alguna disfuncionalidad, alguna discapacidad, con algún deterioro, sí, pero que es importante que nosotros pensemos qué queremos para nuestra vejez. Yo creo que eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo queremos vivir nuestra vejez? ¿Cómo queremos llegar a esa etapa de la vida? ¿Sí? Y si llegamos a esa etapa, porque nadie sabe, si llegamos a esa Claro, etapa, ¿cómo queremos que nos cuiden? ¿Quiénes nos van a cuidar? Yo personalmente, y algo que siempre hablo con mis hijos, que yo no quiero que mis hijos se hagan cargo de mi cuidado, ¿sí? Para mí, lo mejor sería que mis hijos puedan vivir su vida, me puedan visitar, pero que no se tengan que hacer cargo de mi cuidado. Entonces yo tengo que pensar cómo voy a resolver eso si no quiero que eso suceda. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que pensar. Bueno, ¿qué opciones tengo? ¿A dónde puedo ir? Sé que voy a necesitar en algún momento, voy a necesitar compañía y quizás necesite cuidado. A lo mejor no. A lo mejor envejezco bien, autoválida, ¿sí? Sin problemas cognitivos, pero a lo mejor no. Tengo que ver siempre las posibilidades. Y cuando uno está bien cognitivamente, tratar de pensar cómo hago yo para resolver esa situación en un momento que yo necesite cuidado y qué alternativas tengo, porque también tenemos grandes lugares que ofrecen muchas cosas, pero que también a veces lo económico no alcanza, ¿sí? Y a veces tenemos lugares que son mucho más baratos, hablando mal y bien, pero que no da la calidad de atención que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, hay como un gran abanico de variedades, ¿sí? Con respecto a los centros de larga estadía, por lo menos lo que pasa en mi país, y supongo que pasará también en el resto de los países, porque hay de todo, ¿sí? Nosotros lo que uno busca es, bueno, aquel lugar donde me vean como persona, que respeten mi dignidad, que tengan en cuenta mis gustos y que por lo menos, sí, yo esté bien cuidada dentro de lo posible. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que claro. nosotros tratamos de hacer desde el lugar que trabajamos. Uno dice, bueno, yo quiero que me cuiden como cuido yo. Posiblemente no pase, pero por eso también mi preocupación de formar a las personas cuidadoras para que llegado el momento puedan ser excelentes en el cuidado, que se destaquen, pero más allá de lo técnico, es lo humano, que sepan que están trabajando con personas de igual a igual, ¿sí? Nunca mirando hacia arriba, sino siempre en horizontal, ¿no? Yo trabajo con una persona y por lo tanto tengo que tratarla como tal, que es el modelo de atención central a la persona que tenemos hoy y que nosotros trabajamos en la residencia, ¿no? Teniendo a la persona en cuenta, es el centro de nuestra atención y es como debería de ser. Ya sabemos que no todos los lugares están capacitados para eso, porque para eso no solamente tenés que tener personal formado, sino que también todo lo edilicio también tiene que estar en eso, de que tiene que ser un lugar donde la persona se sienta cómoda, donde no tenga riesgo, donde esté segura. Entonces, es como hay un montón de puntos que se tienen que dar para que esto se cumpla, que realmente se cumpla la atención centrada a la persona. Y yo te lo digo por experiencia, que son muy poquitos los lugares que uno entra y dice, este es el modelo de atención que yo quiero que me den y con el que yo quiero seguir trabajando. No sé lo que pasa ahí en Chile, pero es lo que pasa acá en Uruguay. Sí, mira, acá, como tú dices, hay un gran abanico y ¿Mm? estaba intentando sacar la cuenta en pesos uruguayos como para que me pueda entender igual, pero hay unos hogares, unos establecimientos, como estamos hablando, que tienen mucho presupuesto y valen muy caro, y en Chile Exacto. valen 3,5 millones, que lo que sería en pesos uruguayos serían 146,245, que es mucha plata, eso al mes, Es muy bien. pero lo increíble de estos hogares es que van a hacer masaje a la casa, a donde tú estás, son como departamentos, tienes piscina, jacuzzi, tienes Ahí una está. Eso todo pulsera que bien. te, claro, tiene una pulsera que te monitorea todo, sí, hasta los pensamientos, creo yo, no sé, pero es increíble.
Y Sí, claro, por ejemplo, hay, por ejemplo, distintos tipos de comida y es como claro. un restaurante prácticamente, así como, "Oh, yo quiero comer esto". Ahí Y, va. y ¿qué opinas de esos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esos hogares? Porque igual es como, como que tú dices, pucha, por un lado, eso no está al acceso de todos, que sería lo Claro, ideal, pero por sí. otro lado, así funciona la realidad y no hay mucho que Exacto. hacer, o sea, como, Claro, el tema, como yo te decía, en mi país que hay hogares sin fines de lucro, son hogares que en realidad te dan una buena atención, pero de repente a la parte edilicia no cumplen con tantas expectativas como lo son los hogares que son muy lujosos. Y después tenemos los con fines de lucro que son de personas que han abierto estos residenciales que son muy lujosos. Y vos me estás hablando de 140.000, acá podés hallar de 220.000 pesos, imagínate, wow, que wow, son que tienen o sea, tú entras y es como si estuvieras viviendo en otro país, no sé, ponele que claro. vayas a Dubái a un hotel, bueno, algo así. Sí, sí, Pero ellos pueden acceder a pagar ese dinero, ese costo económico y se quedan tranquilos que van a vivir allí hasta que se mueran, ¿sí? Toda su vejez. Y tienen, como tú dices, tienen muchísimo personal, trabaja más de 200 personas en esos lugares, tienen piscina climatizada, tienen un menú de restaurante, y bueno, hay un montón de cosas que solamente ellos pueden acceder. Y claro, de esos hogares hay muchos acá en Uruguay. Pero a mí lo que me preocupa es el otro, el que está a la otra punta, claro, es un lugar que, si bien abre, a veces, lamentablemente, se abre como negocio y no por ofrecer un lugar a personas mayores, pero que ahí albergan personas mayores, ¿sí? Personas mayores de bajos recursos. Y que necesitamos que tanto esas personas que pagan mucho como esas que pagan poco tengan las mismas oportunidades. Y que las dos puedan envejecer bien y que las dos puedan estar bien cuidadas, ¿sí? Solo de esa manera vamos a lograr un equilibrio. Sabemos que hoy en día esas cosas no pasan porque como dijimos, lo económico tiene mucho que ver. Y hoy en día hay muchísimos modelos. Eso de que tú me hablabas, de las unidades de convivencia, donde cada uno tiene un apartamentito, pero a la vez también se trabaja en forma de centro de cuidados, pero que tienen a la vez una vida mucho más independiente. Hoy van apareciendo muchísimos modelos, ¿sí?, de atención, justamente por esto, porque estamos envejeciendo y estamos todos buscando la manera de que cómo vamos a envejecer y cómo vamos a vivir esa etapa de la mejor manera posible. Y creo que todos buscamos eso, de no tener, como decimos nosotros, de dar trabajo a la familia ni a los hijos para que se ocupen de nosotros, sino que cuando uno esté bien, poder anticiparse, ¿sí?, y pensar en dónde y cómo voy a poder vivir yo. Así que ese abanico de cosas y de hogares, como hay en Chile, también las hay acá, y seguramente van a seguir apareciendo, porque vamos a ¿Y, seguir envejeciendo. y te ha tocado trabajar con cuidadores que estén en estos lugares o es como difícil llegar donde Sí, ellos? no, sí, me ha tocado, sí. Y son condiciones donde tampoco el cuidador es cuidado. Algo tan importante que cuando hablamos de la atención central a la persona, no solamente tenemos que hablar del residente, del entorno, de la familia, sino de la persona que cuida. También ahí se ve la calidad de atención. Cuando la persona que cuida está bien, tiene un buen salario, se la tiene en cuenta, se la escucha, se la incorpora al equipo, esas cosas son súper importantes, ¿sí? Y me ha tocado, sí, con cuidadores donde trabajan en lugares donde el salario es insuficiente, por lo tanto siempre están estresados porque no llegan a fin de mes, porque no se le alcanza para el ómnibus, porque tienen problemas económicos. Y esa persona que llega así, estresada al trabajo, tampoco hace que ese trabajo, ese cuidado sea bueno. Entonces, como yo te digo, no logramos todavía, por lo menos, encontrar ese equilibrio. Sin contarte que en Uruguay tenemos un sistema nacional de cuidado, que es el primer sistema nacional de cuidado que apareció en América Latina, que comenzó a funcionar a partir del 2015 y que a nivel estatal hay ayudas en ese sistema nacional de cuidado, que abarca los niños pequeños, ¿sí?, hasta 4 y 5 años, las personas con discapacidades y las personas mayores. Y desde esa parte al menos tenemos una ayuda estatal, porque lo que tiene que ver con personas mayores, ¿sí?, se forman asistentes personales
que vienen a ser cuidadores, pero que no solo se forman en cuidado de personas mayores, sino también en niños y en discapacidades, y que el gobierno lo que hace es, bueno, como una ayuda, ponerles un asistente personal 4 horas diarias para que la familia pueda tener ese respiro en la casa, y eso, ese salario, sí, es pagado por el gobierno, ¿tá? Qué Entonces, bueno, bueno. son ayudas y son cosas que tienen que seguir mejorando, es un sistema que es muy nuevo, pero que año a año suponemos que se va a ir mejorando. Y que otros países también han replicado el modelo que nosotros tenemos para poder llevarlo también a sus países y poder hacer algo también desde allí. Claro, yo me acuerdo que cuando uno está en época presidencial, cuando ahí están los candidatos, uno que trabaja en esta temática siempre le coloca ojo, así como que habla Obvio. acerca de Y las sí, personas mayores. Sí, exacto, porque exacto. se están metiendo Sí, con mi área, ¿sí? O sea, se están metiendo en mi cancha, ¿sí? claro, Entonces yo me acuerdo que exacto. el presidente actual, Gabriel Boric, él habló harto de los cuidados, como que hablaba mucho de eso. Y no sé hace cuánto tiempo, pero se implementó en Chile un sistema nacional de cuidados. Y claro, por ejemplo, tiene esto de una credencial de cuidador que permite, por ejemplo, en la fila del supermercado pasar antes, por ejemplo. Lo estoy llevando como bien, bien aterrizado. Tiene un Qué montón de bien. beneficios, pero eso es como lo principal, por ejemplo, como el Esto es muy llevar importante. una credencial, cosa que, por ejemplo, en el banco tú puedas pasar primero en el supermercado y así. Y también, por ejemplo, cuando hay postulaciones a diferentes beneficios, tú con la credencial certificas que eres cuidador y tienes más puntos, digámoslo así, para poder ser beneficiario de algo. Sí, entonces, igual, por lo menos desde Chile se ha hecho eso. Ahora Esto es estamos muy claros que importante, no es suficiente, claro. sí, pero se avanza con poquito. Y son puntos que van sumando, porque hoy en día tenemos que ver que la profesión del cuidado es algo que va a seguir adelante. Y cada vez vamos a ser más las personas que cuidamos. Por lo tanto, tenemos que valorar a esa persona que cuida. Por lo tanto, ese trabajo tiene que estar profesionalizado, tiene que ser formalizado, porque la persona necesita saber que lo que está haciendo, sí, se tiene en cuenta y que recibe un salario acorde, que puede vivir de eso, ¿sí? Solo de esa manera vamos a tener buenos cuidadores, porque no alcanza solo con la formación, ¿sí? Y No. que les guste, porque si no te da para llegar a fin de mes, no vas a trabajar en eso, ¿sí? Eso es importante. Que sea una profesión que elegimos, claro, siempre tiene que ser algo que elegimos el cuidado. No podemos trabajar en cuidado si no nos gusta, porque nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentirnos mal, vamos a sentirnos estresados y también lo va a sentir la persona que cuidamos. Pero esa persona tiene que ser valorada, ¿sí? Y la parte económica es algo que tenemos que tener en cuenta. Esa persona necesita llegar a fin de mes con ese salario acorde. Hoy sabemos que no es así, por lo menos en mi país no pasa, así que Acá supongo en que Chile también tampoco. bueno, es un debe que creo que los gobiernos se van a tener que poner las pilas y bueno, pensar, bueno, ¿cómo hacemos? Porque necesitamos las personas cuidadoras. Si vamos a estar más envejecidos y vamos a tener personas mayores que envejecen con enfermedades crónicas, ¿sí? Y imagínate que vamos a necesitar personas que estén comprometidas con ese cuidado. Y si no les pagamos bien, seguramente en algún momento los vamos a ir perdiendo. Y a mí Claro. me pasa en mi profesión como enfermera que no todas las enfermeras les gusta trabajar con personas mayores. Y cuando yo les digo y les cuento mi trabajo y cómo me siento, me dicen, qué increíble, ¿cómo te gusta tanto trabajar en esa área con esos viejos que se van a morir? Porque te lo dicen así de esa manera, totalmente discriminativo, ¿sí? Y uno tiene que explicarles que en realidad lo que a mí me trae satisfacción, más allá del salario que recibo, me trae satisfacción personal, me siento bien haciendo, ¿sí? Hacer lo que nos gusta, no importa el área que estamos trabajando. Y necesitamos profesionales que quieran trabajar con personas mayores. Es Claro, algo que hay mira, una falta, ¿sí? mira, hay varios saludos. Hay un saludo de Lucía Alba que dice, y lo lindo de que nos guste es lo que hacemos. Exacto, Eh, eso tam- es tam- importante. también le mandamos saludos a Gerontólogo Camacho, mucho gusto. Fernando Quirios, Daniel García, Connie, muchas gracias. Delante hablamos, Verónica, de un extremo, sí, el de los 3,5 millones que yo te decía, muy, muy grande, pero
ahora vámonos al otro extremo, que me pasó cuando trabajaba en la Fundación Adultos Mayores Chile, y esto está en internet, no voy a revelar nada oculto, que nosotros muchas veces apoyábamos hogares que no estaban regulados porque, porque existía un trabajo que tenía una lógica súper buena, que era, por ejemplo, bueno, el hogar para regularizarse tenía que cumplir con muchas normas, muchas, y creo que eran Ujú, como 600 páginas, era muy, muy complejo. sí, Y a veces el cuidador que estaba a cargo de ese hogar era una persona que nunca estudió nada, e incluso nos comentaron unas veces que, por ejemplo, un día de lluvia le venían a dejar la persona mayor, tocaban la puerta y le dejaban a la persona mayor afuera de la puerta. Entonces uno decía, es como, por ejemplo, ojo con la comparación que voy a hacer, no es peyorativa, pero por ejemplo, cuando uno escucha de estos animales que lo abandonan y los dejan como en la puerta de la sí, sí, casa, era sí, como algo más o menos así, pero con una exacto, persona mayor exactamente, que es mucho más complejo, exacto, y de repente esta persona se hacía cargo de muchas personas y era como que, la señora Juanita lo cuida bien, anda a dejarle nomás el abuelito que dice, ¿me entiendes? Entonces sí, ahí se sí, empezaba a formar un hogar y bueno, y lo que hacía la fundación, que ahí yo me saco el sombrero por ellos, era que, por ejemplo, iban podólogos a prestar cierta ayuda, peluqueros, mucha gente, ujú, y claro, se hacía lo que se podía por mientras que se regularizaba, ¿sí? Pero, pero a lo que voy es que esa realidad es tan dura, incluso me acuerdo que cuando empezó la ola de migraciones, muchas mujeres haitianas se hicieron cargo de ujú, hogares, entonces también había una barrera lingüística, o sea, como alguien de pero obvio, 70 años, 80 años con Alzheimer, imagínate, va a sí, sí, entender a una sí, mujer haitiana, entonces, después de por sí no entiende nada. ¿cómo tú ves esa realidad o todo este escenario que te estoy comentando? ¿Pasa en Uruguay? ¿No pasa? Cuéntame un poquito. Ese tipo de escenario también sucede, porque así como te dije, de esto que hablábamos, de estos hogares tan lujosos, están los otros que son, no tienen casi recursos económicos. Y acá en Uruguay también tenemos una ley, ¿sí? Porque el cuidado acá en nuestro país es ley y se debe de cumplir ciertas reglas para poder tener un hogar habilitado. De esa manera, si tenemos el hogar habilitado, ¿sí? Que acá hay dos ministerios que están a cargo, que es el Ministerio de Desarrollo Social, llamado MIDES, y el Ministerio de Salud Pública. Son los dos ministerios que hacen las visitas a los residenciales, ven qué está pasando, si están cumpliendo con todo lo que tiene que ver con los residentes, pero también todo lo que tiene que ver con la parte edilicia y también todo lo que tiene que ver con las personas cuidadoras que tengan regla, y hay que pasar por un montón de etapas para que finalmente, luego de 4 o 5 años, logremos, ¿sí?, que nos habiliten. Y ahí tener un registro de habilitación que nos dice que nosotros estamos aptos para dar cuidados especializados y humanizados a personas mayores. Estos hogares con pocos recursos económicos, la mayoría de las veces ni siquiera acceden a la primera visita ni a cumplir con lo primero, porque no les da. Económicamente es un montón de dinero que hay que poner para hacer ese montón de cosas, para ese montón de cosas que hay que cumplir para que me digan estás habilitado. Entonces, lugares que como nosotros decimos están en negro, hay un montón, ¿sí? Y como también eso hace que las personas mayores que estén allí de repente no estén tan bien cuidados porque las personas que trabajan en realidad son las que menos están formadas. Entonces de repente viene Juanita de la esquina y necesita trabajo y bueno, lo toma porque no tienen otra. Porque no importa si esté formado, si sabe de cuidado, si sabe de enfermería, si sabe tomar la presión, si sabe hacer una higiene. No importa, la tomamos porque la necesitamos por el dinero que yo le puedo pagar. Claro. ¿Sí? Y ingresan y trabajan en esos lugares. Y acá en Uruguay hay un montón de esas residenciales, ¿sí? Sin embargo, también tenemos las otras que tienen pocos recursos económicos, pero que también dan lo mejor, ¿sí? Capaz que no tienen estos lujos de estos lugares de más de 200.000 pesos, pero cobran menos, pero dan una buena atención, tienen las 4 comidas diarias, tienen las colaciones, tienen un lugar seguro, tienen actividades de recreación, ¿sí? Y que lo edilicio de repente es mucho más precario, pero que dan un buen cuidado. Entonces tenemos de todo. En mi país tenemos Claro. de todo, lo mismo que te pasa a ti y seguramente también lo que pasa en el resto del mundo.
justamente Mm, por lo que seguimos hablando, ¿no? El envejecimiento al que nos enfrentamos y que de alguna manera esas personas mayores tienen que estar cuidadas por alguien, porque en la casa solos no pueden quedarse. claro, ¿y te ha pasado trabajar con cuidadoras como en esos contextos, como de hogares no regulados? O igual es Sí, me ha complejo porque tocado, estás como al sí, borde, ¿no? Es como que con la parte ética sí, igual entra, porque uno dice, bueno, ¿cómo apoyo algo ilegal? Pero lo tengo que apoyar porque hay personas de por medio. Es como un tema igual ético y y bien me ha complejo. tocado más que nada trabajar con esas personas cuando las estoy formando, ¿sí? De repente entra una persona a la formación que no puede solventar el costo de esa formación. Y muchas veces me toca decirle, no importa, hacelo, me pagas cuando puedas, cuando quieras, y si no podés, no importa, porque vos te das cuenta que están interesadas, que quieren aprender, porque quieren seguir trabajando de eso, entonces yo muchas veces me saco esa capa, yo con la parte económica me peleo mucho, no sirvo Ujú. para cobrar, como digo yo, y bueno, y no importa, les ofrezco la formación, les ofrezco la capacitación, y soy una persona que siempre está disponible para todas las personas que se han formado, no importa la hora, no importa el día, si tienen algo para consultarme, un apoyo que necesiten, yo estoy siempre y estoy tratando siempre de responder en tiempo y forma. Entonces es una manera, me parece a mí, y desde lo humilde, bueno, de tratar de apoyar a esas personas que con los recursos que tienen, y esa residencial, con los recursos que tienen, no pueden solventar el cuidado que están dando. Claro, no, bien, bien complejo porque como lo que tú hablas, o sea, existe como este abanico de los muy, con muchos recursos y clandestinos, ilegales, Sí. que, que pucha, es como que uno dice, tanta diferencia hay, o sea, claro, hay hogares que están al medio y son buenos, con pocos recursos, como tú dices, y lo hacen súper bien, perfecto, pero claro, es bien complejo. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un reportaje que se hizo hace un tiempo, hace mucho tiempo, eh, que inyectaba medicamentos de veterinario, usan veterinarios a Mm, personas mayores, como para, por ejemplo, no sé, pues como anestesia, por ejemplo, que eran para animales, se lo aplicaban a ellos porque los adultos mayores gritaban, por ejemplo. Entonces uno decía, bueno, va la Seremi de Salud, en este caso, el Ministerio de Salud, a regularizarlo, a ir a hacer la denuncia, todo eso. Pero esa gente, ¿dónde la dejan? Porque tienen que meterla a un esa es la hogar pregunta. y después no hay cupos para hogares, entonces no los puede dejar en la calle, entonces es como que uy, uno dice, es como un problema tras Claro. otro. Esa es la preocupación. Imagínate que si fueran y cerraran todos esos hogares que hay un montón tan habilitados. ¿A dónde ponemos a esas personas mayores? Que sea estatal, tenemos uno o dos que están totalmente llenos, ¿y dónde ponemos toda esa cantidad de personas mayores? Entonces yo creo que no va por ahí tampoco, creo que va en el apoyo, en qué apoyo Claro, estatal se le puede dar para que esos hogares se mantengan, para que puedan cumplir con todos los requisitos. Bueno, ¿cómo formamos ese personal? No sé, le sacamos algún impuesto, de qué manera podemos apoyarlo para que ese hogar siga adelante, pero bien, brindando buenos cuidados, y no cerrar y sacarlos y llevarlos para otro lado. Creo que va más por ahí, por esa vía, que por la otra, ¿no? La de sancionar y cerrar. Que estoy de acuerdo que sí, tiene que haber un contralor, por supuesto, sí, tiene que haberlo, porque nosotros queremos estar bien y que eso, estas personas estén bien cuidadas. Y para eso necesitamos que haya personas que vayan y lo evalúen, pero se trata de ayudarlos de otro lado, de dar otras herramientas como para que se puedan manejar. De repente hay personas que tampoco no están bien enteradas cómo tienen que hacer para cumplir con todos esos requisitos de habilitación, o por lo menos para dar buenos cuidados. Porque no solamente uno cuando va a habilitar un lugar, no tiene que pensar solamente que voy a hacerlo para que me den el papel de habilitación, sino que tengo que pensar lo que yo quiero estar bien, porque quiero que se destaque que acá la persona mayor se siente cuidada, está bien, está protegida, pero además se le escucha, se le respeta la dignidad, se le respeta las decisiones, esas cosas, que yo lo tengo que hacer por eso, no por el papelito para que yo después cuelgo y diga estoy habilitada, porque muchas veces pasa que están habilitados y después se olvidan, ¿sí? Entonces me parece que va también más de, bueno, yo lo hago porque quiero estar
dentro de lo mejor del cuidado, pero me quiero destacar porque realmente se realiza y no porque esté habilitado. Claro. Verónica, mira, nos va quedando poco tiempo y ¿Ya? como uno aprende, se ha pasado rápido, ¿sí? La verdad. Eh, Qué bueno, qué bueno. Y estamos aprendiendo de ciertos errores porque me acuerdo que una vez hicimos un live y me salió así como 5 4 3 2 1 y se cortó. Sí, como que no alcanzamos a pedirnos, pero ahora que nos queda tiempo, te quería preguntar si tienes tal vez las últimas palabras o algún consejo para las personas que cuidan, sobre todo para estas personas en los hogares que tú capacitas, como ese perfil. ¿Tú tienes como algunas palabras para ellos, unos consejos? Cuéntanos un Siempre poquito. digo, lo primero que nada, que cuando uno, yo siempre digo, cuando uno abre la puerta y entra a un centro de cuidados, ya sea un centro a larga estadía, un centro diurno, un hogar, que cuando uno entra, tiene que ser elegido. Yo elijo entrar por esa puerta. Si yo elijo, voy a estar bien, me voy a sentir bien. Si yo no lo elijo, ya desde el momento que entro con mala energía. Por lo tanto, todo lo demás me va a molestar. Lo primero es eso, elegir. Entender que estamos trabajando con personas mayores que tienen una historia de vida, que no son niños, que no hay que infantilizarlos, que hay que respetarlos, que hay que mantener su autonomía, toda esa autonomía que ellos tenían antes de ingresar. Ellos tienen poder de decisión hasta el día que se mueren, ¿sí? Que tienen que tener independencia, que nosotros tenemos que trabajar para darles esa independencia. Que si la persona mayor le cuesta comer y se vuelca la ropa, bueno, yo la dejo que se vuelque y después lo que hago es higienizarle y cambiarle la ropa, pero no le resté independencia. Porque si es algo que a las personas, en general, no a las personas mayores, nos cuesta muchísimo y nos sentimos mal cuando perdemos la independencia. Cuando dependemos de un timbre para que alguien venga a auxiliarme para llevarme al baño, para que alguien venga a auxiliarme para higienizarme cuando estoy al baño, cuando necesito un vaso de agua y no tengo quien me lo alcance, cuando me siento desprotegida porque no veo a nadie a mi alrededor, ¿sí? De eso se trata la independencia, ¿sí? Tratar de mantener toda la independencia posible, porque la dependencia es terrible. Hay personas mayores que ingresan muy dependientes y somos nosotros los que tenemos que ayudarlos. Tenemos que tratar de que se sientan bien. Y fundamental, lo que trabajamos siempre en cuidados humanizados, ¿sí? Es que haya empatía, ¿sí? No la empatía de ponerme en el zapato del otro, porque yo siempre digo, los zapatos le quedan bien a cada uno, ¿sí? Sino tratar de ver la realidad lo más cercana posible a esa persona, de por qué ingresó, qué historia de vida tiene, qué le gustaba, cuál es la familia, tiene familia que la contenga, no tiene familia. Nosotros pasamos a ser parte de esa familia. Eso es importante que nosotros lo veamos desde ahí. La aceptación incondicional. Yo acepto trabajar con esta persona y la acepto incondicionalmente, no realizo juicios de valor. No importa la religión que tengan, ni si en su época fue mala o si fue mala madre, fue mala abuela. Yo no hago juicios de valor. La acepto como es y desde ahí hacia adelante. Porque en realidad ese es el cuidado. Y entender que el cuidado, el buen cuidado, el cuidado humanizado es un derecho que tenemos todas las personas del mundo. Y las personas mayores necesitan que nosotros cumplamos, ¿sí? También con eso de darles buenos cuidados y cuidados humanizados. Así que bueno, para mí trabajar con personas mayores es un placer. Y me encantaría que todas las personas que trabajen con personas mayores también les cause la misma sensación, ¿sí? Porque nos vamos con un montón de cosas lindas cada vez que nos vamos a trabajar. Y eso hace que cuando volvamos al otro día, volvamos bien. Qué bueno, ¿no? Súper, súper importante todo lo que dices. Nada más que agregar. Sí, ya lo dijo todo, Verónica. Ya, ¿cómo cerramos esto? Sí, ¿cómo cerramos este live después de todo lo bonito que dijo Verónica? Bueno, que se Eh, cumpla simplemente eso y que esto claro, sea replicable en todos los ámbitos, que todos los que trabajemos con personas mayores sigamos haciendo cosas para que esas personas mayores sigan teniendo voz y voto, ¿no? Que es lo que queremos, porque cuando nosotros lleguemos a esa edad, también queremos que pase, que haya alguien que defienda nuestros derechos. perfecto. Mira, saludamos a Techera que dice, a mí me gusta el trabajo con personas mayores. Perfecto, muchas gracias. Ya, Bueno, Gemita Javier, 40. un placer, la verdad, y estoy a las órdenes. Si en algún otro momento querés hacer otro, estoy acá, como siempre. Gracias, no, gracias. Mira, muy interesante todo lo que nos comentaste. Esto va a quedar grabado para la gente que nos está viendo en vivo y en directo. Eh, Muchas gracias
por darnos la posibilidad de hablar de esta temática, porque habíamos sin hablado de duda. varias temáticas, nos faltaban los hogares. Y bueno, desearte que te vaya muy bien en tu trabajo, Verónica. Se nota que eres una gran expositora con harta pasión, y eso es lo bueno. Eh, Bueno, Evaristo te dice felicitaciones por tu programa, abrazos, y qué bueno. comentarles, para los que nos están viendo, para que vean que estamos vivos en directo, hoy día Uruguay jugó un partido de fútbol contra República Dominicana y ganó 1-0, y ¡Wow! ahora, y ahora a las 8 va a jugar Chile contra Perú, así que Bueno, despedimos mucha este suerte live. entonces. Gracias. Y despedimos este live comentándoles que la próxima semana también tenemos 3 programas y se Ujú. llama La Gran Colombia, la Colombia Mayor, porque la Gran Colombia era un proyecto donde estaba Colombia, Ecuador y Venezuela Ah, por mira, problemas, eh, por problemas obvios. No vamos a entrar en eso. Venezuela lo dejamos fuera por todo lo que está pasando, pero tenemos una expositora de Colombia, una expositora de Ecuador y también nos va a qué acompañar lindo, Francisca Suche, que es chilena. Así que le damos las qué gracias a toda lindo, la Javi. gente. La verdad que yo felicitarte porque esto que estás Gracias. haciendo es genial, porque es una manera de que todos nos conectemos desde todos los lugares y podamos trabajar en conjunto. Es muy importante lo que haces, así que seguí haciéndolo. Muchas gracias, Verónica. Ahí vamos a seguir en contacto. Desearte, obviamente, lo mejor, que siga todo muy bien ahí en los hogares. Y le mandamos saludos a Techera, a toda la gente, sí, hermosa, hermosa. En Gadat tenemos. Es que nada quiso poner. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Y Cintia Voto. Hola, querido Javier. Mira, con esto termino. Cintia, ella tiene un hogar en Argentina que ya trabajó mucho tiempo apoyando los hogares no regulados, clandestinos, trabajando por el derecho de los pacientes, que era un Qué tema lindo, muy, muy importante. sin Próximamente la vamos duda. a tener acá, pero tal Qué vez se bueno, pudiesen hacer el nexo entre una argentina obvio, y una uruguaya hablando del tema de los cuidados. me Les encantaría. prometo que van a tener algo en común, así que ahí les hago el nexo. Estamos cerquita, además, nos separa un río nada más. Claro, claro, perfecto. Y el acento es más o menos parecido, sí. Es casi igual. Argentina y Uruguay somos como hermanos, así que no hay problema. Claro. Verónica, ¿algo más que comentar como para cerrar el programa? No, yo creo que, o sea, estos temas darían para hablarlos por muchas horas, ¿no? Pero creo que hoy, que era importante hablar de eso, de la importancia de los cuidados humanizados en las residencias de larga estadía, es fundamental. O sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros sí o sí tenemos que brindar cuidados humanizados, que no hay negocio con eso. Como yo les digo, cuando las entrevisto para un trabajo, les digo, bueno, lo que no se negocia acá es el cuidado humanizado. Lo demás lo pueden ir aprendiendo. La parte técnica se enseña, pero los valores hay que traerlos, ¿sí? Es importante, fundamental eso porque estamos trabajando con personas, ¿sí? No estamos trabajando en un supermercado con latas, estamos trabajando con personas. Así que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para el cuidado humanizado. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Entonces despedimos este live. Ya la luz se va apagando, así que tenemos que terminar. Te mandamos un abrazo hasta Uruguay, que salga todo muy bien y ahí vamos a estar en contacto, Verónica. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao, gracias, que estén bien. Adiós.